y qué tanto porcentaje haya sido este tema de aventura. No, yo creo que, o sea, ya hablando de los piratas, ya hablando de Cortés, ahí hay una relación Sí, sí, sí. porque Hernán Cortés, yo pienso que sí tenía la necesidad de encontrar un tesoro, encontrar todas estas reliquias y poder crecer su nivel económico. Ok. Entonces, al momento de que se da cuenta que, pues, hay un tesoro, el tesoro de los aztecas, tesoro de Moctezuma, el oro, Hernán Cortés se dio cuenta que el territorio estaba repleto de reliquias naturales, ¿no? Moctezuma se enteró de que había personas extrañas en su territorio, los recibió, los acondicionó ahí en el palacio de Axayácatl para que se sintieran como en casa. Lo que él quería es darles un poco, ok, sí tengan y váyanse, ¿no? Tranquilícense y váyanse. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues los españoles dicen, ajá, gana la avaricia. Están llenos de moneditas, ¿no? Están llenos de... Porque fíjate que pasa aquí, también pasa en Perú. O sea, también hay, nada más no me acuerdo el nombre del tesoro, pero hay un tesoro muy famoso en Perú que llegan también los españoles. Se dan cuenta, o sea, secuestran al emperador, exigen un rescate de oro, matan al emperador y los súbditos del emperador van y tiran el oro a un lago, ¿no? Y se queda perdido, como el de Moctezuma, ¿no? Que pasa algo también similar. Pues es la misma historia. Aquí la diferencia es que, por ejemplo, ellos, Moctezuma, como te estaba contando, los lleva ahí al palacio de Axayácatl para que se sienten como en casa, les da un poco para que se retiren, pero estando ahí en el palacio montaron un altar cristiano. Okay. Entonces al momento que estaban montándolo, adentro del palacio encontraron un cuarto secreto con un gran tesoro. Encontraron diamantes, escudos, objetos. Moctezuma muere, fue elevado al poder. Los aztecas se rebelaron contra todo el ejército español. Cortés intentó huir, fue detenido y pues dicen que lloró mucho abajo de un árbol. La famosa noche triste. La noche triste de Cortés, ¿no? Cortés regresa por los tesoros, ya cuando está Cuauhtémoc, agarra a Cuauhtémoc, lo tortura, le queman los pies para que empiece a sacar la sopa para decir dónde está todo el oro. Ajá. Y Cuauhtémoc dice que lo había tirado en el lago que rodeaba Tenochtitlan, ¿no? Entonces por eso dicen que el tesoro puede estar en Utah, el tesoro han encontrado o supuestamente han encontrado oro azteca en Utah. En 1981 encontraron un lingote ahí en la Ciudad de México, en el centro, que dicen que fue fundido entre 1519 y 1520. Cortés quería fundir todo el oro porque se lo quería llevar en lingotes, no se lo quería llevar en forma de máscaras y todo lo que como lo tenían en platos y quería copas. Fundirlo todo y quería llevárselo en lingote. Entonces en 1981 encontraron un lingote que fue fundido entre 1519 y 1520. ¿Qué le pasó al tesoro de los aztecas? ¿Qué le pasó al tesoro de Moctezuma? ¿Qué le pasó al tesoro de Cuauhtémoc, de Cortés? Que esta es toda la trama de Los Piratas del Caribe. No sé si llegaste a ver esta película. Creo que las primeras 3. Son 3, ¿no? O 4, no sé cuántas son. Pero si mal no recuerdo, el trama era que el capitán Barbosa y su tripulación querían recuperar el oro de Cortés. Que estaba maldito, ¿no? El oro estaba maldito porque, como te digo, Moctezuma les había tratado de dar ese oro para que ya se retiraran y estos dijeron no. Queremos y la todo. avaricia los llevó a matar y a una guerra. Entonces el tesoro se maldijo el oro y había una maldición que caía sobre cualquiera que tomara el oro y el capitán Barbosa y su tripulación cayeron en la maldición y en la noche pues se les veía los huesos, se veían como unos zombies en la noche bueno, no en la noche, cuando les daba la luna, cuando les daba la luz de la luna, se les podía ver los huesos y pues no disfrutaban nada, tomaban y no se saciaban porque se les caía todo el vino. Entonces la única manera de poder revertir esa maldición era regresar todo el oro y vertir sangre. Creo que todos los que habían tomado una moneda. Y la historia ya de los Piratas del Caribe pues cuenta esto de que se dieron cuenta que había uno de la tripulación que estaba perdido, tienen que buscar a su hijo, el hijo es Will Butler, que es Orlando Bloom, quieren llevar a Orlando Bloom para que derrame sangre porque ya habían llevado a la muchacha y creo que no había se revertido la maldición. Entonces es todo esto del oro de Cortés, ¿no? Que tenía una maldición y el capitán Barbosa y su tripulación estaban maldecidos por haber tomado el oro. Porque normalmente si alguien deja un tesoro escondido,
también lo maldice para que nadie Sí. que no Se debe de supone. tomarlo lo agarre, Pues ¿no? se supone que hay muchos tesoros malditos. Hay muchos tesoros que tienen. ¿Cuál ahí. sería de los más famosos malditos? Pues no sé si sea famoso, pero no sé si sea, perdón, no sé si sea maldito, pero se dice que el tesoro de Tutankamón tuvo. Se Pues murieron tuvo- todos, ¿no? Pues no todos. o Todos sea, menos bueno, el que lo encontró, el al líder fi- de la al expedición. final todos se tienen que morir, ¿no? A través de los Claro. años. Pero sí hubo ahí unos sucesos extraños. Por ejemplo, bueno, el tesoro de Tutankamón cuenta la historia que en 1922, el 4 de noviembre, ahí en Egipto, un niño trabajaba para una expedición británica dirigida por Howard Carter. Regresaba en burro a su casa en la noche y el animal se resbaló en un hoyo en la arena. Más tarde, Carter y su equipo excavaron en el sitio y encontraron una cámara oculta abajo de la arena. Adentro había un tesoro de oro y artefactos de ébano y todos en una antecámara, guardada por 2 estatuas imponentes y una combinación de sogas y arcilla. La tumba era del rey Tutankamón, del faraón Tutankamón. Se dice que la tumba nunca había sido saqueada. Pasaron más de 3 meses catalogando alrededor de 5,000 reliquias halladas en la antecámara de la tumba. El 16 de febrero de 1923 se juntó toda la prensa y rompieron el sello que protegía la cámara fúnebre del rey Tutankamón. Hay fotos ahí cuando están abriendo, cuando Carter y su equipo está abriendo pues, la tumba, ¿no? Del evento. del rey Tutankamón. Adentro se encontraba el sarcófago de oro. Estaba incrustado con piedras de oro. Tenía varias capas antes de llegar a la capa central, donde estaba la momia del rey. Carter vio el rostro de Tutankamón por primera vez en 3,000 años. O sea, imagínate haberte encontrado eso en Egipto después de 3,000 años que lo enterraron. Y eran varias capas. Tuvieron que quitar varias capas hasta llegar a la última, que era como 112 kilos de oro puro. Y adentro estaba el rey Tutankamón con su famosa máscara, ¿no? ¿Has visto la máscara del rey Tut? Sí, sí, sí. Y pues ¿Qué? más de 5,000 piezas. ¿En cuánto se evalúa? Es un tesoro No, pues, invaluable. es incalculable. O sea, incalculable. ¿cómo lo vendes para empezar, no? Pero qué suerte, ¿no? Estar buscándolo y buscándolo y buscándolo y lo encontró accidentalmente un niño que estaba ahí en la expedición porque estaba abajo de los hogares de los lugareños. Pero en este entonces ya había búsquedas de algo por ahí. Sí, estaban buscando algo por ahí. Lo que habían dicho que habían encontrado una cámara que era la tumba del rey Tutankamón, pero no se la creía Carter y decía, esa no es, y encuentra después Encuentran esta. Wow. y se empezó a decir que había una maldición. Todo empezó porque Carter dijo que vio una cobra real adentro de la jaula del canario comiéndose a un canario. Y la cobra real pues es un símbolo del faraón. Entonces él lo tomó como una de las primeras señales de que había pasado algo extraño. Después de eso, es donde empiezan a pasar Las cosas raras. ya sucesos. Por ejemplo, el que financió toda la expedición, que era Lord Carnarvon, murió muy curioso. Le picó un mosquito en el cachete, se le hizo como una bola, Como pus. una pequeña bola, y después rasurándose se le infectó. La picadura se le infectó y se murió por septicemia. Bueno, ahí entra una teoría, cuando muere por septicemia, entra una teoría que se dice que hay un veneno guardado en todas las cosas, ¿no? En las cajas hay un veneno Que guardado, respiraron. respiraran algún tipo de cosa. Entonces, pues no se sabe si pudo haber sido que murió porque en realidad se cortó O la fue- herida del mosquito, la picadura, o fue algo Porque secreto, un veneno oculto en... Según yo, varios se murieron por temas Sí, así empiezan a de que morir. muy Por rápido, ejemplo, ¿no? el que le tomó rayos X al rey Tutankamón contrajo una extraña enfermedad que era Archibald Reed. Andrew Herbert, que era el medio hermano del financista Carnarvon, estuvo presente cuando abrieron la cámara del rey Tutankamón y se quedó ciego. Se quedó ciego un tiempo antes de morir. Un doctor lo convenció de que si le extraían todos los dientes, iba a volver a recuperar su vista. Le quitaron todos los dientes ¿Por qué? y se murió. Le produjo septicemia la operación. ¿Cuál era la dental lógica detrás de eso, güey? y se murió. Pero estuvo ahí Ciencia. cuando abrieron la Y cámara. se quedó ciego por algo de ahí. No, se quedó ciego tiempo antes de morir y alguien lo convenció de que se quitara todos los dientes. Arthur Mace murió de neumonía, que dicen que podría ser un tipo de
de hongos que están en las momias, ¿no? Ok, que van respiran. desarrollando, por ejemplo, un Aspergillus flavus, que son esporas vivas, pero pues pueden vivir siglos, o Wow. no sabemos, ¿verdad? En realidad, por ejemplo, es difícil entrar a las cuevas. Aquí tienes el tesoro de las cuevas de la cueva de los murciélagos, que era Agapito Treviño, que dicen que era un estilo Robin Hood, que robaba a los ricos para los pobres, y guardó muchas cosas en la cueva de los murciélagos, pero no puedes entrar porque hay muchísimo guano. Creo que hay capas, o sea, lo que pisas es guano, totalmente. O sea, eso, y que hubo un tiempo donde muchas personas entraban y hay como acantilados. Sí. Y las personas se caían. O sea, imagínate buscando eso. el tesoro y de aparte el Agapito guano. Treviño. O sea, respirar eso, que tiene este tipo de hongos que te pueden causar muchas enfermedades en las vías respiratorias, pues es mortal. Y aparte, una mordedura de un murciélago te puede causar también muchas enfermedades. No sé, ¿has visto cuando la gente tiene la rabia, que tiene rabia en etapas terminal, que les da esto de la hidrofobia y que tratan de tomar agua y no pueden, porque tienen esa contracción y no pueden tomar agua y es imposible para ellos? De hecho, fíjate, ahorita que decías lo del guano, hay un video muy terrorífico, güey, donde están tres fotógrafos. No sé si lo has visto. Están como... No. O sea, se ponen como afuera de una cueva o justo abajo de una cueva y está lleno ¿De guano? de murciélagos, güey. O sea, entonces donde empiezan a tomar las fotos o va a ser de noche, algo pasa, salen todos los murciélagos y todos los murciélagos defecan encima de ellos, güey. Y o sea, y no alcanzan de que a cubrirse, no se pueden cubrir. Y 2 días después se murieron los 3. Sí, son infecciones en las vías respiratorias porque el guano... O sea, ¿tú crees que todos, o sea, muchas de estas condiciones, o sea, si alguien guarda un tesoro, por ejemplo, lo de Tutankamón, no necesariamente tiene que ser porque hay una maldición, ¿no? Tal vez esto es simplemente por lo que se va acumulando a través del tiempo. Pueden en ser espacios esporas de cerrados, hongos, ¿no? el Aspergillus flavus, que puede desarrollarte temas mortales, ¿no? ¿Tú de salud. ¿Cuántas personas, porque definitivamente debe haber, y disculpa que te interrumpa, ahí crees que estén buscando ahorita tesoros a través de Google Earth? Ya ves Sí, que hace creo que poquito sí. hubo creo que un niño de 14 años que descubrió unas pirámides en Yucatán. Ajá. O sea, porque decía que ya ves que están puestas conforme a las constelaciones. Ajá. Decían, aquí falta una estrella. O sea, y así fue como la encontró, ¿no? O sea, Yo creo que sí, ya ahorita con la tecnología hay gente que está buscando muchísimas más cosas, ¿no? también, por ejemplo, de tesoros más modernos, hay más de una leyenda acerca de cosas que se perdieron en la Segunda Guerra Mundial. Ok. O sea, por ejemplo, no sé si alguna vez escuchaste acerca de la habitación ámbar, No. que era en el Palacio de Catalina, ahí en Rusia o Prusia en ese momento. O sea, había una habitación que todas las paredes estaban cubiertas de ámbar y láminas de oro. O sea, y en la Segunda Guerra, pues saquearon ahí, o sea, y la desmantelaron, ¿no? Ok. Y es algo que han estado buscando durante 30, 40 años. La habitación. La habitación, o sea, todas esas piezas, y pues imagínate paredes largas, enormes, llenas de decoraciones de oro o de ámbar. Claro. O sea, y por ejemplo, también está esta teoría conspirativa de el tesoro, hay un tesoro japonés, güey, o un oro japonés, creo que se llama el oro de Yamashito, si mal no recuerdo. O sea, que Japón en la Segunda Guerra Mundial fue saqueando a todas estas islas de Asia o a todos estos lugares y amasaron una fortuna en lingotes de oro. Okay. Entonces, ya para cuando se lo querían llevar, ya Estados Unidos estaba avanzando demasiado y les estaban hundiendo todos los barcos, o la mayoría de los barcos, entonces ya no lo podían sacar. Entonces lo que terminan haciendo es esconderlo en las Filipinas. O sea, como que primero lo habían escondido en Singapur y ya luego lo terminaron trasladando a las Filipinas. Entonces el detalle es que la mayor parte de las personas involucradas en esta operación, se acaba la guerra, las juzgan como criminales de guerra y o mueren por las cortes o por fusilamiento o los van matando de otras maneras, ¿no? Okay. Entonces se queda todo este tesoro escondido y hay dos versiones de qué pasó con él, ¿no? Hay una versión que
algunos organismos de inteligencia de Estados Unidos terminaron recuperando parte del oro y se lo fueron, o sea, se lo llevaron de regreso para financiar todas estas campañas de contraizquierda, de dictaduras, todo lo que pasó en Latinoamérica en los 60, 70, 80. Y la otra es que este expresidente de Filipinas, que se llamaba Fernando Marcos o Ferdinand Marcos, algo así, fue el que terminó encontrando gran parte de ese oro y con eso financió su campaña política, ¿no? Oye, o sea, pero ¿por qué al final siempre pensamos que es oro el tesoro? Bueno, en este caso, pues porque pues así es como vaciaban de recursos en las guerras, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, ahorita que dijimos el Arca de la Alianza era oro, estaba bañada en oro. Obviamente contenía lo que viene adentro, es el verdadero tesoro, válgame la redundancia, pero estaba bañada en oro. Lo de Moctezuma era puro oro, o sea, Hernán Cortés. Obviamente el recurso pues te da, te capitaliza, ¿no? Económicamente te hace más poderoso. Claro, pero eso es más como de Occidente, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que decías lo de Moctezuma, pues para ellos no era como que tenemos oro y somos muy ricos. O sea, pues, su riqueza radicaba en otras cosas. Para los aztecas. Sí, o sea, claro. Su riqueza radicaba tal vez en sus ejércitos, sus alimentaciones. No, de hecho, cuando los españoles llegaron estaban impresionados. Otro tipo de piedras. Cómo era todos sus sistemas de muchísimas cosas que ellos todavía no llegaban a desarrollar esa tecnología y se supone que venían muchísimo más avanzados, ¿no? Y todavía la cortesía de Moctezuma de invitarlos al palacio. Y no quedar satisfechos. Lo que les hicieron, ¿verdad? Pero a lo que voy es, como tú me preguntaste hace rato, o sea, todo radica en lo económico, o el tesoro va a ser, puede ser, por ejemplo, algo más espiritual, o puede ser algún otro tipo de representación más fuerte. Por ejemplo, ahorita que hablamos de lo del cáliz, y que te dije que el cáliz, por ejemplo, en lo del Código Da Vinci, que decía que el verdadero tesoro era encontrar el cuerpo de María Magdalena enterrada abajo del Museo del Louvre, porque te decía que existió junto con Jesús, que podía haber sido su esposa, pudo haber un linaje, pudieron haber tenido descendencia, y se sigue todo ese linaje, que después llegamos a los merovingios, y que sí, serían los herederos del mundo. Que serían los herederos, y que después llegamos a esto del rey Dagoberto, que también tenía un tesoro, y que Sonier, el verdadero Sonier, lo encontró. El verdadero Sonier de la vida real encontró el tesoro. Para remodelar su iglesia. Para remodelar su iglesia, eso es de la vida real. Pero el falso Sonier, pues el de la novela, lo que quería era demostrar que sí había un linaje, ¿no? Y el verdadero tesoro era una persona, o era el cuerpo de una persona, que en este caso es María Magdalena enterrada bajo el museo, ¿no? Pero no es la primera vez que lo vemos, porque no sé si tú recuerdes la tumba de Alejandro Magno, que también está perdida. Se perdió la tumba de Alejandro Magno. La última vez que la vieron o que hay registros fue en Alejandría, antes del terremoto de Creta, y después del terremoto de Creta, pues que hubo una gran inundación, olas entraron en Alejandría y en Egipto, y pues se pudo haber perdido el Soma donde estaba Alejandro Magno en ese momento. Pero el mismo oráculo, al momento que Alejandro Magno muere, el mismo oráculo había dicho que el territorio, el país o el territorio que tuviera el cuerpo de Alejandro Magno iba a ser invencible. O sea, aunque él ya estuviera muerto, simplemente con el hecho de tener a Alejandro Magno en tus filas muerto, ya iban alimentando a tus gusanos. Y iban a ser invencibles. Entonces, pues ahí empieza todo esto de lo iban a mandar a Egipto, porque acuérdate que Alejandro Magno conquistó muchísimas tierras. Sí, vamos a hablar un poquito de él. Alejandro III de Macedonia era su nombre, ¿no? Es un misterio muy pues muy grande dentro de la arqueología, donde está la tumba de Alejandro Magno. A los 20 años lo nombraron rey, murió poco antes de cumplir 33 años. Reinó escasos 13 años. Su reinado logró crear un imperio gigantesco que se extendía desde Grecia hasta el Himalaya, incluyendo Egipto, Persia y Mesopotamia. Tenía la política de expansión. ¿A qué se refería con esto? Que le permitía a los pueblos conquistados unirse a su ejército para ir creciendo y creciendo, y pues él promovía los matrimonios interculturales. Entonces, a los pueblos que iba conquistando les decía: si se quieren casar, únanse a nosotros y vayan creciendo. Se casó él con 2 mujeres de la nobleza persa,
y una noble bastriana que fue Roxana, es la madre de su único hijo legítimo. Al oráculo le decían pues, que en realidad él era el verdadero faraón de Egipto, que él era un faraón que debería de regresar a Egipto al momento de su muerte. Okay. Entonces Alejandro Magno tenía toda esta idea de que cuando muriera quería que lo enterraran en Egipto. En Egipto. Entonces cuando Alejandro muere, Pérdicas tomó el lugar de sucesor de Alejandro, ¿no? Y Ptolomeo tomó Egipto. Entonces, al momento que Pérdicas se da cuenta que Ptolomeo toma Egipto y el deseo de Alejandro Magno era haber sido enterrado en Egipto, dice, no, pues si yo mando el cadáver de Alejandro a Egipto, voy a hacer bien fuerte a Ptolomeo. A Ptolomeo y me va a ganar. Y me va a ganar, porque acuérdate que el oráculo dijo que el que tuviera el cuerpo de Alejandro Magno iba a ser el que siempre iba a ganar. Entonces, Olimpia, que era la mamá de Alejandro, reclama el cuerpo de su hijo y ella lo iban a enterrar en el cementerio de los reyes macedonios. En ese momento la asamblea de Macedonia se hace un acuerdo de que se tenía que enviar el cadáver a la mamá de Alejandro, a Olimpia, para que lo enterrara en Egas, que era el cementerio de los reyes macedonios. Tardaron un año en construir el catafalco simplemente para transportar el cuerpo. Ajá. Se tardaron casi un año, y cuando iban llegando a Damasco, cuando lo empezaron a trasladar, cuando iban llegando ahí a Damasco, ahí por Siria, el ejército de Ptolomeo los intercepta y se roba el cadáver de Alejandro Magno y se lo lleva a Egipto. Cuando Ptolomeo se roba el cuerpo y se lo lleva a Egipto, a Pérdicas se tarda como una semana en enterarse, porque obviamente cómo le llegaba, sí, le llegaba la noticia, ¿no? Furioso va y ataca a Ptolomeo a Egipto, y pues tiene muchísimas pérdidas tratando de cruzar el río Nilo. No podían, iban y no podían. Entonces, pues sus mismos oficiales, sus mismos soldados se hartaron de Pérdicas y lo mataron. Se hartaron de él, sus mismos oficiales lo mataron. Terco, por necio. Le ofrecen a Ptolomeo como el trono, y Ptolomeo les dice que no, que simplemente él no quería. Y él dice que le preocupaba más ahora la tumba que le tenía que hacer a Alejandro en Memphis, que Memphis era la capital de Egipto en ese momento, ¿no? Entonces, cuando hay una historia que dice que Ptolomeo utilizó una tumba que ya estaba hecha, que un faraón anterior no pudo utilizar, y ahí esa fue la tumba que le dio a Alejandro Magno ahí en Memphis. Después pasa el tiempo, se llevan a Alejandro de Memphis a Alejandría en un mausoleo como te dije hace rato, que se llamaba Soma, que era en el que estaba en Alejandría en ese momento. Después fueron llegando los romanos a Alejandría. Julio César llegó. Recordemos que después Julio César le da el trono a Cleopatra, como la última faraona de la época ptolomeica. Y de hecho visitaron la tumba de Alejandro varias veces. Después llega César Augusto. Dicen que César Augusto sacó el sarcófago, sacó el cadáver de Alejandro, le puso unas flores, le puso una diadema, y mientras lo estaba ahí tocando le rompió un pedazo de nariz. Sí, le rompió un pedazo de nariz. Después llegó Calígula, se llevó la coraza de Alejandro. Séptimo Severo selló el acceso, dijo, ¿sabes qué? O sea, que dijo, esto ya es una pinche fiesta, sí, ya se la bañaron, güey. En realidad está muy, muy fácil el acceso a la tumba de Alejandro. Selló totalmente el acceso Séptimo Severo. Y por ejemplo, Calígula le quita la armadura. Sí, él la quería tener. Y luego, era como su tesoro. ¿Pero qué le pasó a esa armadura? Pues no sé dónde esté ahorita, en realidad. Si se quedó en algún museo, la tenga alguien, pero... Sí, no la devolvió. No la devolvió. Sí. Entonces después pasa lo que te digo del terremoto de Creta. La isla griega generó unos tsunamis de más de 2 metros que llegaron a las costas de ahí de Alejandría, inundaron toda Alejandría, y pues dicen que desde ahí se perdió el Soma donde estaba Alejandro Magno, y no saben en realidad dónde está. ¿Dónde quedó? El cuerpo de Alejandro el Grande.